Video 65 del curso de PHP y MySQL. Continuamos con el desarrollo de la aplicación del mini blog. Ahora vamos a mostrar que se nos publiquen las últimas 10 noticias. Entonces está acá en el mismo header PHP, entonces bajamos. Entonces aquí lo tengo separado. Básicamente es parecido a lo que hicimos. Entonces creamos una lista desordenada, creamos una LI que vamos a colocar el título, últimos posts. Entonces acá creamos una variable que se llama not. Entonces va a ser igual al objeto not que ya declaramos acá en el index PHP, como ven acá. Entonces sabemos que este objeto va a llamar al método, en este caso sería el método que va a llamar al get últimas 10 noticias. Entonces a través del ciclo for me va a recorrer este array not. Y luego acá voy a recorrer el LI a través de PHP. Entonces acá tengo un ancla, el cual tiene redirecciona a noticias PHP. Entonces al ID de la noticia, el ID de la noticia lo vamos a imprimir con PHP también y obtenemos el título también, lo imprimimos con PHP. Luego acá vamos a cortar palabra, acá a través de esta función conectar, como sabemos que el método corta palabra es estático, entonces a través de la clase conectar lo llamamos de esta forma. Luego acá colocamos el título y luego colocamos que lo corte a 20 palabras. Colocamos coma y colocamos 20. Entonces de esa forma es que nos aparece esto ya cortado, el título de las noticias. Entonces de esa forma ya tenemos impreso las categorías y las últimas 10 noticias. Entonces básicamente es importante saber que acá en el index PHP se declaró los objetos de noticia y categoría y que se llamó aquí el archivo header, el cual es donde se llaman las categorías y las últimas 10 noticias. Es muy importante eso. Luego acá tenemos el contenido en el index. Básicamente tenemos ya la impresión de las últimas 10 noticias. Este es el index, el cual ya sería esta parte del contenido, el cual se nos muestra las 10 noticias por página. Y tenemos acá la parte del paginado. Entonces ahora al final estamos llamando al footer. Entonces si estamos en el index, nos vamos aquí al final, estamos llamando el footer PHP a través de otro archivo que tenemos acá. Y eso es parte de la plantilla. Entonces básicamente eso es una depuración que se hizo. Entonces ahí tenemos la parte del footer y también las librerías de JavaScript. Entonces muy importante. Entonces ustedes ven acá que tiene una ruta que me lleva al public. Entonces estos dos puntos quiere decir, como yo estoy dentro de la carpeta vista, coloco estos dos puntos, quiere decir que me salgo de la carpeta vista y entro a la carpeta public. Y luego a Available Components, que es la parte de jQuery. Luego que al final también coloqué la librería de jQuery Validate y la de script.js, que es la que vamos a usar para validar el formulario. Entonces muy importante eso. Vamos ahora a imprimir las noticias y la paginación en el index PHP. O sea, básicamente ahora vamos a mostrar esta parte del contenido de las noticias, que son 10 por paginado. Acá tenemos esta paginación, como ustedes pueden ver. Si damos a la siguiente página, nos muestra 10 páginas más. Y tenemos acá que damos clic primero y nos lleva al primero. Si damos clic acá al último, nos lleva a la última página. Entonces vemos que acá nos lleva a la última página. Y vamos a crear acá el título, la fecha, el contenido, el enlace y acá el total de comentarios. Esa parte es lo que vamos a hacer ahora. También vamos a hacer esta validación de que si no tiene la categoría no tiene registro asociado, nos vamos a tener aquí un mensaje que no tiene registro asociado en la categoría. Acá si damos clic en PHP, entonces si nos muestra acá, si damos clic a C, nos muestra que tiene una sola noticia. Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá por defecto, si nosotros refrescamos la página acá por defecto, si por lo menos colocamos acá index PHP, entonces se nos va a mostrar acá la categoría de PHP, las noticias PHP por defecto. Entonces mientras no hagamos clic en la paginación, entonces por defecto se nos va a mostrar las 10 noticias de PHP en la primera página. Entonces acá ahora vamos a explicar ahora la parte del index para imprimir ahora las noticias. Entonces ahora acuérdense que bueno, que nosotros tenemos el header y el footer en dos archivos. Entonces ahora aquí en el centro vamos a hacer lo que es el contenido. Entonces estamos en el index, entonces acá tenemos escrito aquí el contenido que comienza acá y termina acá el contenido. Acá básicamente termina acá el contenido. Entonces ahora vamos a imprimir. Entonces ahora básicamente vamos a comenzar con lo siguiente. Entonces ahora en la parte del HTML nosotros vamos a imprimir esta parte. Nosotros tenemos acá el título. Esta parte del HTML es parte de la plantilla.
Acá tenemos a través de la clase de Bootstrap el content wrapper, tenemos el section, acá tenemos el row que es una fila y acá tenemos una columna de 12. Entonces ahora nosotros tenemos acá el título que es noticias, con un H1 que es la parte frontal que se ve acá, H1, y acá a través del BG Blue es el color que nosotros le damos. Entonces todo eso a través de Bootstrap. Luego ahora aquí apartamos PHP y nosotros vamos a generar una validación. Primero que nada nosotros vamos a crear acá el objeto va a llamar ahora el método de getPaginaciónNoticias, el cual eso lo creamos acá en noticias, getPaginaNoticias. Acuérdense de esta parte, que esta parte tiene dos parámetros, que es el inicio, que es la parte de la paginación que inicia, y el parámetro de la ID y la categoría, que va a ser de acuerdo a la categoría de la noticia. Entonces ahora regresamos, entonces llamamos a ese método datos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a hacer esta validación. Nosotros vamos a hacer que la cantidad de noticias sea 10, este va a ser 10, y luego ahora decimos que si existe la paginación, que es el get, entonces esta variable inicio, que sería esta variable que se va a insertar acá en este método, entonces sería esta parte. Entonces tenemos este código que sería el método get de la página -1 por la cantidad de noticias. En dado caso que no exista esta paginación en la URL, entonces la variable inicio sería 0. Entonces sería 0. Entonces ahora tenemos otra validación, que si existe el método get de la categoría, entonces el ID de la categoría, entonces va a ser al método get de la categoría que reciba en la parte de arriba. Si no, entonces el ID de la categoría sería igual a 1. Entonces eso, si no hay ningún clic en la paginación, entonces me lleva a la primera categoría, que es la de PHP, siendo que la de categoría igual a 1 es la de PHP. Si nosotros nos vamos acá a la base de datos, vamos a categoría, vemos que la de categoría número 1 es igual al del PHP. Entonces eso es lo que se refiere al número 1 acá. Entonces acá básicamente estamos declarando la variable de la del inicio y la ID de la categoría, sabiendo que la variable inicio quiere decir que la parte del comienzo de la paginación y la de la categoría y la de la categoría. Este método que dice pag y el de cat viene de la parte de la URL cuando hacemos clic en la paginación. Si nosotros, fíjense que en la parte en la URL no aparece nada, pero si doy clic acá en la página 2, entonces fíjense que ahora me aparece que existe el parámetro pag, que es de la página, igual a 2, y cat de la categoría igual a 1. Esto quiere decir que estoy en la página 2 en la categoría 1, que es la de PHP. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces tenemos que hacer esas validaciones para que nos puedan mostrar a nosotros el listado de las noticias. Entonces seguimos aquí con la validación. Entonces colocamos que si esta variable de datos, que es de la raíz, entonces si dice que es igual a 0, entonces quiere decir que no hay registro asociado a esa categoría. Eso quiere decir que de acuerdo a esta consulta que nosotros estamos haciendo, si es igual a 0, quiere decir que no tiene ningún registro relacionado a este método. Entonces quiere decir que no tiene registros asociados a esa categoría. En caso contrario, que sí exista, entonces a través de un ciclo for, entonces nosotros recorremos ahora las noticias. Entonces recorremos acá el ciclo for y recorremos este HTML que comienza acá con este div que dice row y termina acá. Entonces acá termina el ciclo for. Entonces recorremos todo este HTML que está dentro. Entonces todo ese HTML básicamente vamos a tener ahora, creamos una fila tiene una columna de 8 columnas y hacemos un espacio de 2. Entonces todo esto se hace con Bootstrap, la parte de las clases, el row, acá el H3 quiere decir que es el tamaño de la letra, acá imprimimos ahora el título con PHP, luego la fecha de la cadena, todo esto son los datos, son los nombres de los campos de la tabla de noticias, entonces es muy importante. Entonces acá creamos un separador, vamos ahora a cortar el detalle, que sería el texto. Entonces a través de esta función de corta palabra, entonces colocamos aquí 300 para que se nos valide a 300 palabras. Entonces, como sabemos que el método corta palabra es estático, entonces se llama a través de la clase seguidamente el método y luego acá dentro se coloca el detalle a través de PHP y se coloca coma y el número de caracteres que queremos poner.
Entonces luego ahora vamos a colocar el enlace, el que dice leer más, que sería esta parte. Entonces ya estamos imprimiendo, ya tenemos impreso esta parte del título, la fecha, el contenido. Ahora vamos con esta parte de imprimir el leer más, que es el ancla que me redirecciona a la noticia, y acá el número de comentarios. Entonces estamos aquí en esta parte, en la parte de noticias. Acá tenemos el ancla, como ustedes ven, y acá lo redirecciona a noticias PHP, y va a ser a la ID noticia igual a la ID noticia que nosotros estamos imprimiendo, sabiendo que nosotros estamos dentro del ciclo for, estamos recorriendo este ciclo for todavía. Ustedes se fijan acá, estamos recorriendo aquí este array de datos, entonces estamos imprimiendo todo. Entonces ahora seguimos a esta parte, ya tenemos la parte de la noticia, tenemos el separador acá, tenemos en la parte del ancla y tenemos toda esa parte. En la parte superior imprimimos el título, acá la fecha de la cadena, sabiendo que esos campos son los nombres de los campos de la tabla de noticias. Entonces ahora seguidamente nosotros vamos a comenzar aquí abajo, después de que termine el ciclo for, vamos a comenzar con la parte de la paginación. Entonces aquí declaramos esta variable total, declaramos acá este objeto de la noticia, el cual llama a este método de total de noticias, el cual va a estar asignado a la ID de la categoría. Esa ID de la categoría es de la que estamos en ese momento, en la que de acuerdo a la validación que tengamos acá. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos colocado acá que si existe acá? Entonces el ID de la categoría va a ser igual a de acuerdo a la validación que exista, si existe o no existe. Entonces todo eso se va a hacer acá. Entonces es importante que ustedes copien esta parte acá, esta parte de la paginación, que comienza desde acá donde dice comenzar a paginar hasta acá, acá termina la parte de la paginación. Entonces básicamente ahí lo que explica es la validación que existe de la paginación, y de acuerdo a la validación que existe de la categoría y de la paginación. Entonces aquí básicamente lo que comentan es comienza la paginación, aquí cuenta la cantidad de páginas, acá esta función me hace es redondear, el cual acá de acuerdo a esta variable total que declara acá, la va a dividir entre la cantidad de noticias. Luego acá tengo una validación que si existe la página y que si es mayor a 0, entonces acá esta variable actual va a ser igual a esto. En caso contrario, la variable actual va a ser igual a 1. Entonces todas estas variables, la de total, la estamos haciendo para este cálculo de la cantidad de páginas, y acá esta variable actual, esa validación la vamos a usar aquí abajo ya para paginar. Acá comienza el día de la paginación, que es la parte de la numeración. Entonces aquí tengo la validación. Entonces aquí dice que si existe la paginación, entonces aquí tengo la variable actual. Si existe la variable inicio, si es igual a 0 la variable inicio, entonces se me va a mostrar acá la parte del primero, anterior. En caso contrario me muestra acá toda esta parte, y cada uno de ellos tiene la parte de PHP. Entonces es muy importante que toda esta parte es de la paginación.